abordadas desde otro lado, desde otra profundidad. Tanto lo mismo vamos a ver en anemias. En anemias por ahí la idea es, más que meternos a hacer los análisis profundos, a hacer los diagnósticos diferenciales, entender cómo clasificarlas, entender cómo comprenderlas, y después saber algunas que son las más importantes, sin más que decir la ferropénica, la megaloblástica y alguna más que aparezca. Así que bueno, vamos a hablar de eso y arrancamos. Lo que vayan preguntando, lo que tengan dudas, lo van comentando, no hay ningún tipo de problema, y esa forma es la dinámica, yo no tengo ningún drama. Así que arranquenme que voy compartiendo y estamos. Yo ahí creo que se puede ver, me está apareciendo a mí en la imagen, así que arrancamos. Bueno. Creo que está cargando. Ahí está compartido. Perfecto. Muy bien. Bueno. Primero, de lo más importante que nosotros tenemos que saber, obviamente mi función más que nada es semiología y la parte clínica, por así decirlo, pero bueno, la verdad que hay una base de otro sustento que es de otras áreas. Entender el proceso de formación de la bilirrubina, entender de dónde viene, justamente nos da pie a poder hablar de las causas, las consecuencias de esta patología. Recordemos que la bilirrubina se forma a partir del 80% de la hemoglobina. Hay otras causas que sí, las hemoproteínas, las mioglobinas, que son causas también importantes, pero la verdad que en cuanto a porcentaje y en cuanto a su repercusión, no son tan importantes como lo es la hemoglobina. De ahí que, bueno, anemia e ictericia comúnmente se correlacionan fuertemente, por eso a veces cuando uno habla de uno, tiene que hablar de otro. Me ha pasado en mesas de exámenes que abordan el tema de ictericia sin saber el tema de anemias, entonces cuando uno va a abordar esa pregunta, por ahí en eso se hace agua y no se sabe profundizar el tema, entonces un tema va de la otra. Si estudian una cosa, estudian la otra. No pueden ir por separado, ¿sí? Porque una es causa y otras, y a su vez también el paciente puede ir de una forma o de otra, y uno en un momento tiene que pasar, en algún momento va a haber un hepatograma, en algún momento va a buscar las causas de ictericia y va a buscar la anemia, o a su vez la anemia como punto de partida de la ictericia de un paciente. Así que bueno, recuerden esa parte química, recuerden la estructura de la proteína, ¿sí? La hemoglobina como una estructura cuaternaria, cada una de sus características, cuáles son los enlaces que la establecen, los puentes, las cadenas alfa, las cadenas betas, los anillos, y obviamente la relación del oxígeno con el hierro, que es justamente su función. De metabolismo del hemo, tenemos que recordar que viene del hemo, el conjunto de las enzimas que a través de estos distintos pasos van a ir constituyendo de su ingreso hasta la eliminación de esta estructura con su proceso de reabsorción en el medio. Yo voy a parar en algunas cuestiones más que nada importantes a recordar. El hemo como la parte bien de la hemoglobina, y por un lado el hemo, por otro lado la globina. La globina nos metemos por otro lado, la recuperación, la captación de esa proteína, pero nos vamos a quedar principalmente con el hemo, que a través de la serie de enzimas, como es la hemoxigenasa, pasa a biliverdina, la reductasa se transforma en bilirrubina, y allí entramos a lo que vamos a dar después en parte a las clasificaciones de ictericia directa, indirecta, conjugada y no conjugada, o que habla justamente de su compromiso con la gluconiltransferasa antes y después de su trabajo, y su correlación justamente con su función a nivel hepático, y después lo que es la vía biliar puntualmente. Recuerden el valor también de la enzima, ¿sí? Gluconiltransferasa, más que nada en su proceso de hacerla no conjugada a transformarla conjugada. Eso vamos ahora de lo químico, después lo vamos a hacer una correlación clínica desde las causas que allí afectan y a que alteran estas enzimas principalmente, y después el proceso de eliminación, es decir, la salida del hígado, con su rol que juega la vesícula y todo lo que es el árbol biliar. No está de más decir que a estas alturas, cuando uno va a rendir, tiene que recordar la anatomía de estas estructuras, saber cómo se constituye todo el árbol biliar, los conductos externos, internos, cístico, coledo, dónde drenan, en qué porción del duodeno, cuánto, y cuál es la función de cada una de las estructuras, obviamente. Una vez que está en la vesícula, se elimina al intestino delgado, más que nada en su porción del duodeno,
¿sí? Ahí se lidia lo que es la bilirrubina conjugada. Debemos recordar el valor que constituye el circuito enterohepático, más que nada el rol en cuanto a su reabsorción y el porcentaje de su eliminación. Esto es importante porque de aquellas alteraciones de esta absorción, o absorben más o absorben menos, vamos a tener algún tipo de clasificación de la ictericia, y sin duda alguna sus dos elementos de eliminación, la orina y las heces. Eso es importante, ¿por qué? Porque ustedes ya habrán visto que a esta altura hay algunas ictericias que son que uno lo va a ir a buscar con una clínica más que nada urinaria, y otros le va a agregar la clínica en cuanto a sus características de la catarsis de estos pacientes. Así que bueno, entender el metabolismo del hemo es importante porque de alguna forma nosotros con esto ya más o menos nos estamos organizando todo lo que vamos a presentar de ahora en adelante. Y otra cosa más también, uno cuando presenta este tipo de pacientes o cuando enfrenta estas unidades, si bien uno no es una de las mejores formas directamente, bueno, presentar la unidad problema y decir, bueno, metabolismo del hemo, es decir, si no uno tiene que contextualizar, por ahí entender el metabolismo del hemo nos ayuda más que nada a organizarnos y saber por ahí las clasificaciones, saber cómo lo vamos a abordar, saber cómo le vamos a dar la clínica del paciente. Eso es importante también cuando vayan a rendir, cuál es la forma de introducir el tema de esto, ¿sí? Porque ustedes están estudiando casos clínicos que están relacionados a un paciente que viene. Bueno, circuito enterohepático, el rol de la beta-glucoronidasa lo destaco más que nada porque ustedes después hay una de las alteraciones de la ictericia fisiológica, más que nada la ictericia pediátrica principalmente, que está relacionado con la eliminación rápida o más lenta del meconio, y de ahí la afectación del circuito enterohepático. Entonces es importante entenderlo, y el rol está en la reabsorción. Obviamente, cuando esta reabsorción está aumentada, va a tener alguna alteración, y cuando está disminuida, también. Entonces, esto es importante. La ictericia, obviamente, la podemos definir con el aumento de la bilirrubina en ciertos valores más allá. Tenemos lo que es la bilirrubina, como el hepatograma tenemos, ¿sí? Puntualmente, recuerden que el hepatograma constituye la bilirrubina total y fragmentada. Recordemos que la bilirrubina normal es hasta un valor de 1.2 o 1.3 en algunos lugares, o un poco más. Después, cuando ya va en aumento, decimos que esto se va produciendo hiperbilirrubinemia, y después, cuando llega mayor a un valor de 2 miligramos por decilitro, decimos que estamos frente a una situación en la cual esa bilirrubina puede estar en la piel, y bueno, después tenemos cierta clínica que va acompañada de eso. Y recuerden también la relación de la bilirrubina, en tanto directa o indirecta, que hay el concepto de la bilirrubina total y fraccionada. En líneas generales, el concepto de bilirrubina fraccionada lo que nos habla es la relación de la directa sobre la indirecta, un tercio para la directa, el resto para la indirecta, ¿sí? Cuando se altera esa fracción, es importante entenderlo, porque a veces nosotros también podemos tener el paciente que tiene un valor normal, pero cuando nosotros miramos un poquito más en detalle, la directa está aumentada a predominio de la indirecta. ¿Qué quiero decir? No solamente vean el número, sino que tienen que ver siempre la fracción. Me ha pasado tener pacientes que el valor total de la bilirrubina está conservada, pero si yo me meto en detalle, veo que la directa está más aumentada, más allá del tercio correspondiente. Entonces, eso también tiene que tener en cuenta a la hora de abordar el concepto de la bilirrubina, ¿sí? Y obviamente los valores son importantes para pensar esto de lo que decimos, la ictericia, la pseudoictericia, la ictericia que ya es clínica, los pacientes que tienen una hiperbilirrubinemia, pero no tienen una coloración amarillenta en la piel, también es importante, ¿sí? Porque bueno, nosotros ahora vamos a ver algunos casos, pero a veces también nos sirve porque nos permite definir patologías, nos permite saber algunos medicamentos y su función y su eliminación hepática. Entonces, esos valores también tengan en cuenta. El valor general de la ictericia, y también lo que son las hiperbilirrubinemias, es decir, aumento de bilirrubina que tal vez no llegan a tener esa expresión clínica de la ictericia, pero no dejan de ser un aumento de bilirrubina como tal. ¿Sí? Dentro de las grandes formas para clasificarla, hay lo que es la ictericia neonatal, justamente más que nada dirigida a los pacientes pediátricos. Después, ya cuando nos vamos al paciente adulto, por ahí tenemos que tener otras herramientas para clasificarla. Ya vamos a lo que es la ictericia, por ahí la clasificación más clínica. Y después hay otras clasificaciones que también las podemos usar en cualquier momento, te diría, porque son clasificaciones más que nada relacionadas con si está conjugada o no está conjugada, o si está rubínica, flavínica o biliverdínica, que tiene más que nada, verdínica, más que nada con el proceso del hemo.
¿sí? Por ahí esa es un poco más alejada, la última que uno utiliza, pero sí entender la conjugada, la no conjugada, u otra forma de decir, directa o indirecta, y entender el abordaje clínico y el abordaje de la ictericia desde el punto de vista pediátrico. Tal vez en algunas materias, en algunas áreas, en algunos momentos, uno utiliza una clasificación u otra, y a veces inclusive se pueden interrelacionar. Por eso a veces está bueno abordarlo con, como yo siempre enseño, y a veces hablo mucho de usar ya la palabra según o el concepto de depende. ¿Depende qué? Depende si lo hablo desde el punto de vista de una ictericia adulta o depende de una ictericia neonatal y qué criterios cumple, o si solamente me estoy parando en si se conjuga o no se conjuga y si y el color, ¿sí? Si está más verde, si es según cómo va evolucionando el punto de vista del metabolismo del hemo, ¿sí? Entonces, otro concepto que también tienen que llevar de esto es pararse a la palabra según o depende, por eso también va a ser el abordaje de las ictericias. Bueno, entonces, una de las clasificaciones que yo voy a abordar, que también lo podemos ver por separado, en conjunto con, es la relación con la bilirrubina, ¿sí? Hay causas que aumentan la producción de la bilirrubina, hay causas que disminuyen la captación o alteran la conjugación hepática, de ahí las enzimas que juegan este rol y los grandes síndromes que aparecen relacionados a esto, otros que alteran lo que es la excreción biliar y algunos que tienen la reabsorción intestinal. Fíjense que estas palabras que aparecen son algunas semejantes a la clasificación clínica, ¿sí? Sin duda alguna, esto prehepática, hepática, poshepática, pero por ahí uno los aborda o los agrupa de otra manera en esa clasificación porque el paciente es otro, la epidemiología es otra, las causas que uno va a buscar son otras, ¿sí? Por su epidemiología, por su predisposición en el adulto, que a veces no aparece en el niño, en el pediátrico, el recién nacido. Entonces, eso también tiene que importar. En líneas generales, recuerden que el aumento de la producción, disminución de la captación y la conjugación y el aumento de la resorción intestinal tienden a aumentar la bilirrubina no conjugada. Y por otro lado, la alteración de la excreción biliar, es decir, de la salida de la bilirrubina por su lugar, su formación, aumentan la bilirrubina conjugada. También podemos hablar de directa o indirecta. No está mal, son conceptos válidos, pero bueno, está bueno entenderlo que uno lo puede clasificar de distintas formas. El tema es que ustedes se entiendan a la medida que ustedes lo van clasificando, porque son tantas cosas que el problema acá es, y la clave, por ahí lo que hacemos los profes de diseño es intentar ordenar y ser prácticos. Bien, el primero de ellos es el aumento de la producción de bilirrubina. Acá las causas son muchas, seguramente deben faltar otras, pero bueno, uno siempre menciona algunas que está bueno destacarlas y por lo menos mencionarlas a la hora de abordarlo. El primero es la hemólisis, es decir, la destrucción. Nosotros ya a esta altura hemos hablado muchísimo de la isoinmunización RH y la ABO. Obviamente está de más decir que tienen que saber el concepto de RH, el concepto de los grupos y los factores a la hora de abordar estos temas. Más que nada también las isoinmunizaciones, porque nosotros vamos a estudiar esta patología, ahora ya en un ratito yo la voy a describir un poco, que tiene que ver con esto, los anticuerpos, los antígenos, lo que tiene y lo que no tiene la relación madre y feto, y la unidad fetoplacentaria. Después hay algunas otras alteraciones como la esferocitosis, la eritrocitosis, los drepanocitos, etcétera, que bien, esto está bueno también hacer el comentario. Si uno a veces cuando los dan ejemplos, ustedes, yo he visto casos en la sala, en la clase en sí, que dan, bueno, sí, puede ser una esferocitosis, pero si yo me planto en un diagnóstico, me planto un ejemplo, tengo que entenderlo. Entonces, estas son situaciones de arma de doble filo. Si uno da un ejemplo, tiene que saber lo que está diciendo. Si no lo sabe, no lo dice, ¿sí? Porque es algo básico. Yo cuando voy a rendir, cuando voy a estudiar, cuando voy a hablar, cuando voy a estar enfrente de un paciente, tengo que saber indudablemente lo que estoy diciendo. Si yo digo algo que no sé, la verdad que no me subo en esa. Sí puedo pensarlo como una sepsis por su relación con la anemia, por la destrucción que produce en su alteración generalizada. Obviamente ustedes después ya van a estudiar la sepsis, van a estudiar lo que son los criterios de SOFA, y uno de ellos van a estudiar las anemias que se producen en contexto de una sepsis, ¿sí? O cualquier tipo de infección que produzca una repercusión clínica, ¿no? Con o sin shock. Otras cuestiones es la reabsorción de sangre extravasada,
estos cefalomatomas o las hemorragias, u otro cuadro, también la poliglobulia, que son situaciones en las cuales, como hay un exceso de bilirrubina, se reabsorbe porque otra forma de eliminarla no tienen. Entonces, uno de estos ejemplos es la enfermedad hemolítica de recién nacido, donde aparecen estas alteraciones del RH, del ABO, del grupo sanguíneo, pero tiene que ver más que nada con esta isoinmunización, ¿sí? Entender que hay una correlación en cuanto a la positividad de recién nacido versus la negatividad de la madre. Cuando nosotros hablamos de esto, es muy importante saber lo que es un embarazo controlado, entender que estos pacientes no es solamente hacer el control de un del niño que van a nacer, sino también entender la relación madre-padre y la historia de ese embarazo, ya sea el actual como los embarazos previos, ¿sí? La historia de ginecobstétrica, por así decirlo, de esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que pararme ya en saber el RH del ABO del padre y la madre, justamente para poder entender cuáles son las posibilidades con las cuales se va a desarrollar este paciente pediátrico, ¿sí? Y las probables situaciones que se pueden producir, como a su vez también saber la historia ginecobstétrica de esta instancia clínica, saber si ha tenido abortos, saber si ya ha tenido el diagnóstico de esto, ¿sí? Cuántos embarazos, por ejemplo, saber obviamente su factor y su RH. Eso es empezar a pensar un embarazo controlado, que sin duda alguna entender el carnet o el carnet del control del embarazo en esta situación es importante. Y es un tema que se pregunta y se tiene que mínimamente saber y comprender lo que incluye, lo que hace y para lo que se está hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente de esta incompatibilidad, las células sanguíneas de RH negativo versus las células sanguíneas de RH positivo producen anticuerpos. Obviamente que en el primer embarazo no va a tener tanta repercusión clínica, pero sí importante a saber, a saber más que nada para los próximos embarazos, y porque justamente esto va a generar una memoria inmunológica, y eso va a poder tener repercusiones no en el primero, sino en los siguientes partos que pueda llegar a establecer esta familia, ¿sí? Entonces nosotros ahí tenemos que tomar conducta, saber qué controles hacemos, en qué momentos y qué intervenciones se pueden hacer ante estas situaciones. Porque no solamente es saber si va a suceder o no, porque a veces yo tengo los datos y la verdad que no sucede porque, bueno, justamente puede ser un primer parto, pero si yo ya tengo los antecedentes, yo ya lo puedo prevenir y tomar algunas conductas con los pacientes, con las unidades, ¿sí? de esta enfermedad. Y a su vez también poder prever que si yo no llego a esta situación clínica a poder tomar una conducta, porque puede pasar, también existe el embarazo que no es controlado, saber que cuando se den las consecuencias, tengo que saber a qué voy a estar preparado o preparada ante la situación clínica de un paciente ictérico con este antecedente, qué conductas tengo que tomar y qué consecuencias tengo que prever, evitar, ayudar, acompañar o cuidar inclusive. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? La ictericia, como ya sabemos a esta altura, la anemia y la eritroblastosis. La clínica, dentro de la ictericia, ustedes recuerden siempre el concepto de Kernicterus. El concepto de Kernicterus es interesante y también hay que ya empezar a hablar de algunas actualizaciones de este tema, que por ahí cuando uno está en la facu lo ve de una forma, pero ya después cuando empieza a ver papers y actualizaciones o empieza inclusive a cursar otras especialidades, de que ya no es tan todo como a veces se sigue pensando, ¿no? El Kernicterus justamente es esa complicación en la cual la bilirrubina, por su particularidad en cuanto a su afinidad, ¿no? Puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a la estructura cerebral, principalmente ubicarse en los ganglios de la base y producir toda esa coloración amarillenta típica que ustedes ven en la anatomía patológica, que seguramente a esta altura ya habrán visto las imágenes, tal vez han cursado en los talleres y les han mostrado. Estos cuadros son cuadros bastante complicados desde el punto de vista neurológico. El Kernicterus, yo después lo voy a mencionar un poquito, pero ya lo adelanto, tiene unas fases neurológicas bastante importantes. Esto del paciente que genera la hipertonía, los estados hipertónicos, después hipotónicos, después puede resolver, inclusive si resuelve puede quedar el paciente con secuelas de aprendizaje cognitivas o alteraciones de los reflejos, de la parte sensible, desde el punto de vista sensorial. Pero también entender que no siempre pasa el Kernicterus como realmente lo leemos. Es decir, no todo paciente va a desarrollar los estados, como dice, la primera fase, segunda, tercera fase, o inclusive va a dar la secuela. Y el paciente tal vez
tiene el aumento de la hiperbilirubinemia, el paciente tiene una ictericia, el paciente tiene una repercusión cerebral, pero no llega a cumplir todos los criterios de un kernicterus. Bueno, ahí entra otro de los cuadros, que es este síndrome de la encefalopatía por hiperbilirubinemia, esa situación clínica en la cual el paciente no tiene todos los conceptos para decir, bueno, es kernicterus, ¿sí? Porque no le vamos a ver la anatomía patológica amarillo, de la coloración amarillenta de los ganglios de la base, pero si el paciente tiene una hiperbilirubinemia en dosis bastante alta, en valores bastante altos, y que tiene una repercusión neurológica en estos pacientes, ¿sí? Tal vez no hace, vuelvo a decir, el kernicterus de libro clásico, con sus estadios de hipertonicidad, después hipotonicidad, y después las secuelas, pero sí hace algunos cuadros o algunas características que son del kernicterus, pero no termina siendo, y sí va acompañado de la hiperbilirubinemia. Entonces ahí nos subimos a esto que se llama el síndrome de las encefalopatías por hiperbilirubinemia, ¿sí? Entonces creo que también eso está bueno para actualizar, para estudiar y para entender que a veces vamos a tener estas situaciones que no van a cumplir todos los criterios de kernicterus, pero no dejan de ser de igual importantes, ¿sí? Otras situaciones de la anemia, como ya lo vamos a desarrollar obviamente, por justamente la lesión que se produce a nivel de todo el sistema del hemo, de los glóbulos rojos, la hepatosplenomegalia, obviamente por estado hiperfuncional que se produce para producir y para poder compensar las alteraciones que se están produciendo, y hasta se pueden producir hemorragias con cuadros mucho más complicados, que a mí no me interesa que lo sepamos en detalle, es decir, no quiero que sepan una coagulación intravascular diseminada en tercer año, pero sí me importa saber que tiene ictericia, que produce anemia, que evoluciona la hepatosplenomegalia y que una de las complicaciones pueden ser las hemorragias, obviamente, de estos cuadros, ¿sí? Con eso ya me es suficiente. Bueno, esto de kernicterus, otras cosas también a tener en cuenta, que a veces el kernicterus se puede producir también por algunos factores farmacológicos, más que nada por las competencias en cuanto a las vías de transporte de la bilirrubina, ¿sí? Cuanto el concepto de que uno ocupa más la albúmina como elemento de transporte de la bilirrubina, o los nuevos elementos que obstruyen distintas partes del proceso de bilirrubina que pueden generar dar el aumento, o sea, por ende, dar más bilirrubina libre, esa bilirrubina libre asciende, produce esta presencia de kernicterus y da las consecuencias que ustedes ya saben. La clínica, ya la mencioné, por fuera un lobo ictérico, por dentro ve está infiltrado amarillento en los ganglios de la base, ¿sí? Bien, eso por el aumento en cuanto al aumento de la producción. Después, en un segundo tiempo, tenemos lo que es la disminución de la captación y conjugación. Acá aparecen un montón de causas y algunos síndromes también que llaman la atención. Ahora, lo que es importante considerar que hay algunos síndromes que ustedes ya saben, el Krigher-Najjar, el tipo 1 y el tipo 2, y la enfermedad de Gilbert. De ahí lo más importante a entender cuáles son los más que nada, los viales, los compatibles con la vida. Tal vez el hipotiroidismo, el hipopituitarismo, los otros, la enfermedad del suelo, lo que es el síndrome de Newman en la leche, eso por ahí más que nada el especialista, el pediatra, el neonatólogo, que lo van a estudiar en los años venideros. Pero por ahí, nosotros ahora en tercer año se le hace bastante hincapié al Krigher-Najjar y al Gilbert, ¿sí? Entender que el Krigher-Najjar es más que nada una alteración, una forma crónica de ictericia familiar, de transmisión autosómica recesiva, que se da justamente por el déficit congénito de la bilirrubina, uridina, fosfato, glucoroninotransferasa, ¿sí? Afecta 1 de cada millón de recién nacidos y existen 2 tipos. Más que nada, tiene que ver con el tipo 1 y el tipo 2. La idea puntualmente de saber el tipo 1 y el tipo 2 es cuál es más viable. ¿Por qué? Porque nos puede pasar que nosotros tengamos pacientes que tengan estas patologías, que nos vengan al laboratorio y yo tenga que hacerle frente a estas situaciones y saber, bueno, si tengo que tomar una conducta, si no tengo que tomar otra conducta, si voy más tranquilo o realmente tengo que ir mucho más rápido en su abordaje. Saber que las Krigher-Najjar tipo 1, justamente porque hay una relación de mal pronóstico, lo cual da una bilirrubina mucho más alta que la Krigher tipo 2, que al contrario, el paciente tiende a evolucionar con mejor pronóstico, el paciente inclusive a futuro sabe que tiene esta patología y es mucho más benigna con respecto a la otra. Y a su vez también los tiempos de debut con respecto a este síndrome, con respecto a lo que vamos a ver después, el síndrome de Gilbert. En cambio, la enfermedad de Gilbert lo que es más que nada, más que un déficit, es una disminución de la actividad esta enzima, que es la encargada de transformar la bilirrubina de la sangre en bilirrubina conjugada.
Los complementarios son siempre los mismos, es decir, el hepatograma, la ecografía, el índice de la bilirrubina, y después relacionarlos con la tabla de luminoterapia y también correlacionarlos con el tiempo de instalación y el tiempo de recién nacido del paciente. Pero yo les quiero mostrar acá un cuadro que está mucho más claro, que evidencia esto. Fíjense que acá, yo después le dejo el pago, no hay ningún tipo de problema, pero fíjense que acá está muy claro las dos situaciones, las dos enfermedades y situaciones clínicas. Fíjense que en la Krishna tipo 1 el aumento justamente de bilirrubina escala a más de 20-50 miligramos por decilitro. Fíjense que estamos hablando recién de ictericia con 2 miligramos por decilitro, o sea, muy bajo lo que estamos hablando, y fíjense que estas situaciones clínicas dan valores elevadísimos. Obviamente que con un valor de 20, 50, la evolución clínica es, la verdad, mortal. Inclusive el paciente puede desarrollar el kernícteros, porque el valor, más que nada, si no me equivoco, el punto de corte aproximadamente de 15 miligramos por decilitro es ya un valor para que se produzca el kernícteros. Otra cosa es la forma de presentación, la aparición es neonatal, ¿sí? Y versus otros valores como, por ejemplo, la Krishna tipo 2 tiene valores mucho menores, inclusive casi la mitad, que es 8 o 20 miligramos por decilitro. La presentación puede ser neonatal y el pronóstico es mucho más benigno. Por otro lado, tenemos el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es al contrario del síndrome de Crigler-Najjar, sigue siendo benigno. La forma de presentación es en el adolescente, en el adulto, ¿sí? Los valores son entre 1 y 5 miligramos por decilitro. El paciente ya se conoce muchas veces con este diagnóstico, ¿sí? A mí me ha pasado tener pacientes de 16 años que me vienen con este debut. Vos la agarrás, le ves el laboratorio, lo ves al paciente impecable, le ves el laboratorio, el paciente está totalmente asintomático, lo estudiás y terminas dándote más que nada un Gilbert. La verdad que por ahí a lo que pasa en estas situaciones es que asustan más que otra cosa, porque obviamente no es común tener un paciente con una ruina de 4 o de 5 con muy poca clínica, ¿sí? Pero bueno, lo importante acá es que ustedes tienen que llevar esto, el Krishna-Najjar 1, el Krishna-Najjar 2, más relacionado con su momento de aparición, con sus valores de bilirrubina, cuál está más relacionado con el kernícteros y las complicaciones que eso conlleva, y cuál es, por otro lado, un poco más benigno, como el Krishna tipo 2 y el síndrome de Gilbert, ¿sí? Y que uno es por déficit y que otro es por disminución de la función de las enzimas. ¿Estamos? Más que nada es eso. Obviamente el abordaje en profundidad no lo vamos a hacer en tercero, sí lo vamos a hacer en cuarto año cuando tengan pediatría, donde justamente ahí estos temas son mucho más profundos. Después tenemos por el otro lado la alteración en la excreción biliar, es decir, donde ya aparecen patologías que después ustedes no van a ver en el adulto, es decir, alteraciones más que nada con las formaciones, las atresias de las vías biliares, extrahepática e intrahepática, donde después ya en el adulto mayor no la vamos a ver porque justamente debería haberse dado antes, obviamente. Ya después alteraciones de la excreción en el adulto, por eso nos paramos en lo que es la ictericia clínica. Ya vamos a ver, buscar otras causas de alteraciones en la eliminación, pero por ahí en la causa de la ictericia pediátrica vemos algunos nombres que nos pueden empezar a parecer más familiares, como es la hepatitis, como el déficit de alfa-1 antitripsina, que puede darse en otras patologías inclusive, la falta de formación de las estructuras, es decir, no están o inclusive directamente no se forman o disminuyen su tamaño, que son más que nada la formación de las vías biliares. De ahí que en un primer momento yo les mencioné que a esta altura, estos momentos cuando uno va a abordar esto, tiene que saber la anatomía de la vía biliar. Bueno, hay algunos síndromes que yo se los menciono para que les queden, obviamente, para decir, bueno, existen, pero en fines prácticos ahora no hace falta saberlos en detalle, que son síndrome de Dowling-Johnson, el síndrome de Rotor, las hepatitis, la escasez de los conductos biliares y las atresias. Fíjense que lo que nada más lo que le quiero dejar en la imagen bien representado es la estructura del hepatocito del lado, los que están más cerca del lado luminal y los que están del otro lado, ¿sí? Porque a medida de que uno va ubicándose en cada una de las porciones del hepatocito, hay ciertas patologías que se pueden desarrollar, ¿sí? Unas más que nada en el borde de excreción, otras más que nada en lo que es la movilización y transporte intrahepatocito, ¿sí? Y son situaciones clínicas por ahí que uno lo va a ver más en profundidad cuando ustedes cursen neonatología el año que viene, en la parte de pediatría, ¿sí? Pero sepan que existen alteraciones más que nada en la excreción,
en la función, perdón, en la porción del hepatocito, y que son grandes síndromes que pueden tener complicaciones clínicas en cuanto a la eliminación de esta estructura a lo largo perdón, de la bilirrubina a lo largo y ancho de su proceso de su proceso de eliminación, de su transporte. Bueno, a ver, ahora esto nos va a presentar, vamos a cruzar en el medio, que justamente, porque ya pasó el proceso de conjugación, va a presentar la bilirrubina conjugada. Acá quiero parar justamente una palabra, que yo me gusta hablarlo en las clases que yo he dado, o en las charlas, el concepto de coluria. Recuerden que ustedes cuando van a la orina oscura, muchas veces le dicen, bueno, la orina está colúrica. Por definición es una verdad a medias, ¿por qué? Porque ustedes estudian obviamente la bilirrubina conjugada, que le da esa coloración oscura a la orina. Pero la orina oscura puede verse a muchas causas. Sí, más que nada, obviamente compuestos de alteraciones de la pigmentación. El paciente que tiene una lesión renal aguda, un paciente que está deshidratado, puede presentar coloración oscura de la orina. Es decir, el concepto de coluria, ojo cuando lo utilizan, porque técnicamente es cuando yo a esa orina bioquímicamente estudio, la mido y me da valores de bilirrubina en la orina. ¿Sí? En lo que yo les quiero dejar este concepto, orina oscura no es igual a coluria. Coluria es cuando yo a la orina la estudio y el resultado me tiene bilirrubina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a leer que les digan, uy, esta orina está colúrica, muchas veces, a veces aparecen en algunos pases, o no sé, una persona que tal vez no conoce el término le dice colúrica, y la verdad que si yo tengo una orina colúrica, tendría que hacer una búsqueda del abdomen, y tal vez el paciente tiene un laboratorio normal y la orina es oscura, ¿sí? Entonces ese concepto importante, coluria igual bilirrubina en orina, el resto puede ser orina oscura, que no es lo mismo. Acolia, la alteración de la coagulación de la materia fecal, dicho de sea de paso, la del circuito enteropático, puede desarrollar hipertrofienomegalia y obviamente alteración de la TGO, de la TGP y de todo el resto de las enzimas de la colestasis, ¿no? La FAL, la gamma GT y el resto. Bueno, estas son justamente las dos imágenes, que hasta la altura ya sabemos lo que es coluria y lo que es acolia puntualmente. Y después tenemos las situaciones más que nada en la reabsorción intestinal, que fíjense que acá aparecen algunos ejemplos de situaciones típicamente de recién nacidos, ya sea como por ejemplo la evacuación del meconio. Obstrucciones intestinales, los ilios, o alteraciones en la función de la gluconiasa intestinal, que justamente como aumenta, reabsorbe, produce más reabsorción de la bilirrubina, genera esta ictericia. Entonces, acá, obviamente, tienen que entender cuándo es la ictericia fisiológica. Por ejemplo, yo en el lugar que trabajo, yo si bien hago clínica, hago adulto, trabajo junto con pediatras, que a veces la consulta a la guardia es simplemente el control de un laboratorio de bilirrubina, y esas bilirrubinas se estudian para ver si cumplen criterios de bilirrubina fisiológica o patológica, saber cuándo lo interno, cuándo no lo interno, porque justamente uno tiene que hacer un control periódico. Y eso aparece en ciertos criterios que uno tiene que por lo menos considerar y saber a la hora de abordar a estos pacientes. Yo ya, obviamente, por cuestiones de que hago clínica del adulto, no me corresponde hacer ese estudio, pero sí, cuando hacen el abordaje desde el punto de vista paciente pediátrico, existen estos criterios que nos ayudan a orientar. El primero, el aumento de la bilirrubina no conjugada, máximo idea general de 6 a 8 miligramos al tercer día de vida, y la desaparición de la ictericia clínica entre los 7 y los 10 días de vida. Ahora, cuando decimos que no es fisiológica, es decir, cuando aparece antes de las primeras 24 horas, cuando supera un valor de 13 miligramos por decilitro, la bilirrubina directa es mayor a 2 miligramos, la persistencia de la ictericia durante más de 2 semanas, y el incremento de la bilirrubina total, un valor mayor a 5 miligramos por decilitro al día. Eso es bastante importante, más que nada para clasificar y decir, bueno, este paciente, lo interno, no lo interno, lo controlo por consultorio, lo tengo que seguir todos los días haciéndole el laboratorio, o lo voy por ahí difiriendo un poco más el estudio del laboratorio, ¿sí? Obviamente, estas ictericias que se presentan a estos pacientes, si yo ya hice un buen abordaje del embarazo, si yo ya hice un buen abordaje del parto, probablemente ya puedan en algunas situaciones intuir que estas ictericias sean fisiológicas o no. Pero bueno, cuando nosotros tenemos criterios, están buenos porque nos sirven a nosotros para orientarnos y para poder objetivar algunas situaciones que nos ayudan más que nada a limpiar y poder filtrar las consultas, sin duda alguna.
Bueno, ¿qué situaciones favorecen la ictericia fisiológica? Por ejemplo, mayor masa de matías, la vida media es más corta, el turnover acelerado de las proteínas del grupo hemo, la disminución de la captación y la conjugación, más que nada por la madurez de los distintos elementos de los procesos de formación y distintas estructuras, que no hay que dejar de pensar que no es que el recién nacido ya nace y está todo maduro, no, al contrario, a veces hay que darle tiempo, o el aumento de la reabsorción, ya sea situaciones de aumento de ayuno relativo, justamente eso reabsorbe los componentes que están en esa estructura y que no han sido todavía eliminados, y la reabsorción de la bilirrubina a partir del meconio hasta que este mismo se elimine. De ahí, por ejemplo, esto del enlentecimiento, saber evaluarlo, saber cuándo uno hace el control. Obviamente, uno cuando le da el alta a estos pacientes, se le va dando el alta, primero, por la evaluación de los laboratorios, como así también uno tiene que hacer el control si el paciente más no solamente hace la lactancia materna, que sea correspondiente, sino que haya hecho su primer meconio. Eso también es importante. A modo de conocer, de saber que existe, sirve esto del concepto del bilirrubinómetro, que es más que nada una técnica infrarroja para poder medir la bilirrubina, que uno después cuando ustedes ya vayan más en cuarto o quinto van a tener que hacer el registro de estos valores y van a tener que usar las curvas de luminoterapia o el sanguinotransfusión para saber si el paciente necesita internarse o internarse y qué tratamiento hay que hacerle con estos pacientes. Y a su vez también poder después clasificar los pacientes en si son de bajo riesgo, moderado riesgo o de alto riesgo y saber qué conducta hacer, ¿sí? Esas son dos tablas, ustedes el año que viene, cuando aborden pediatría, las van a tener que practicar un montón y el que haga pediatría o guardia pediátrica o internación o que esté relacionado con pacientes pediátricos lo va a ser muy común. Otra de las cuestiones también importantes es la relación entre la leche materna y la ictericia. Hay dos ramas, que es la leche materna que da ictericia, o sea, la ictericia por leche materna y la ictericia asociada a leche materna. La que es por leche materna, justamente, el elemento más importante son los componentes de la leche materna que puede llegar a dar la ictericia, ¿sí? La asociada, ¿qué quiere decir? No es por la leche materna, pero bueno, justo se da como uno de los factores de la lactancia, ¿sí? No es un factor directo, está asociado a, y el otro sí es un factor directo que puede quedar, más que nada por la inmadurez, por ciertas alteraciones que se pueden producir en los distintos componentes de la leche materna que pueden llevar a que el paciente desarrolle ictericia, ¿sí? El tema es que una y otra, una se autolimita, la otra persiste, la que es por, probablemente sea la que persista, la que está asociada, tenga la autolimitarse, ¿sí? Entonces, eso también es importante a considerar. Bueno, esto no lo vamos a pasar, que yo se los conté, pero sí vamos a dar otra de las clasificaciones, que a esta altura creo que es una de las que más fácilmente, la más común que uno recuerda, conjugada, no conjugada, e inclusive el aumento de ambas. Acá lo que uno tiene que saber son las causas que se relacionan una con otra, ¿sí? Dentro de las causas no conjugadas son directas, ya algunas hemos mencionado, producción aumentada de la bilirrubina, déficit de transporte, alteración del síndrome de Gilbert o alteración del Krigher-Najar, ¿sí? Aumento de ambas bilirrubinas, hepatopatía aguda, hepatopatía crónica. Esto es un repaso de injuria, justamente no nos vamos a meter tanto de saber las hepatitis en detalle desde el punto de vista semiológico, porque es un tema más que nada de resorte de defensa, pero bueno, ya todo acá probablemente ya se han cursado injuria y defensa y sepan el límite de lo que es una hepatopatía aguda y es una hepatopatía crónica. Saber la hepatopatía aguda, todo el concepto de las hepatitis, ¿sí? Y todas las causas que pueden llegar a desarrollarlas, en su generalidad, por así decirlo, más que nada en injuria, y un poco más profundo en tema de defensa, con las complicaciones correspondientes, ¿no? Y después tenemos por el otro lado las causas crónicas, principalmente lo que va a comprender esto de la esteatosis, la hepatitis, la cirrosis, obviamente, y los distintos tipos de cirrosis que uno tiene que pensar más que nada en defensa y no tanto en injuria. Y por otro lado tenemos las causas que pueden aumentar la bilirrubina conjugada o directa, es decir, la que ya ha pasado ese proceso de conjugación que está dado por la alteración en la vía de eliminación, que son la litiasis y los tumores. Y después tenemos la tercera clasificación, que obviamente según la clínica, la prehepática, la hepática y la poshepática. Por ahí, esta es la que uno más va a usar en los pacientes mayores y ya no lo va a usar tanto el paciente pediátrico.
Pero bueno, en realidad hay algunas causas que uno se pone a pensar son más prehepáticas en la vida pediátrica, pero bueno, cuando nosotros nos abordamos a estudiar la ictericia en un paciente pediátrico, usamos la clasificación que yo mencioné anteriormente. Más allá que podemos, en alguna forma, interpretarla como prehepático, hepático, poshepático, se prefiere la clasificación que yo anteriormente mencioné, justamente porque es un poco más ordenada y más abarcativa. Ahora, cuando yo me subo a entender o a comprender una ictericia en un adulto, ya utilizaré estas técnicas, bilirrubina conjugada, no conjugada o el aumento de ambas, o la clasificación clínica, como yo les voy a recordar, la prehepática, la hepática y la poshepática. Sí, la prehepática, hepática y poshepática, obviamente, fácilmente es el rol que juega preconjugación, posconjugación y su eliminación. No hay mucho para decir. El tema de esto, cuando ustedes van, vuelvo siempre a repetir, cuando ustedes van a abordar estos temas que tienen muchas clasificaciones que se interrelacionan, recuerden pararse en el según, en el depende, es decir, el punto de vista que lo clasifican, y a veces estar predispuestas a que estos conceptos se interrelacionen, y cuando uno entrecruza estas palabras, no perderse, ¿sí? Porque por ahí está el problema. A veces pasa que saben el concepto, pero ahora cuando uno le cambia las palabras, se pierden. Eso es importante porque la situación es, la dinámica clínica es justamente, es ir alterando. En injuria es de una forma, y después ya en defensa es un poquito más difícil, porque es construir ya el pensamiento clínico. Pero bueno, recuerden esto, el según, el depende, como para organizarse. Después, cuando van a abordar y relacionar las distintas las causas, ordénense, intenten no perderse, ¿sí? Usen una mnemotecnia o algo para que sus cabecitas les sea más fácil, porque en esos momentos donde hay tantos nervios, donde hay una instancia evaluadora, es importante tener algunas situaciones claras. Son los tips que uno ha hecho y se sigue haciendo a la hora de rendir. De la prehepática, la clínica. Hígado sano, puede presentar anemia, puede presentar alteraciones, no tener la orina, alteraciones en la orina. Deposiciones pueden ser normales o un poquito hipercoloreadas, justamente por este aumento de bilirrubina que está llegando en gran cantidad. Y la hiperrubinemia no conjugada. Porque a veces me decís, uy, es hipercoloreada, bueno, porque pasa, ¿no? Porque por el exceso de cantidad de bilirrubina que satura, y indudablemente acá en lo que, si uno tiene que ver la prepa de la conjugada, la no conjugada predomina con respecto. Ahí volvemos a lo de la fraccionada. Ahora, recuerden también que la ictericia, uno a veces estudia todo este síndrome ictérico como que es todo al mismo tiempo, y no, a veces es un poco más lento, es más despacio, tal vez no lo llego a ver tan amarillo como un Simpson, sino lo veo apenas amarillento, con un laboratorio que acompaña, con muy pocos datos clínicos, o tal vez no lo veo tan amarillento en cuanto a piel, pero sí le veo las mucosas. Entonces eso también es importante a tener en cuenta. Que a veces cuando uno estudia como que todo pasa al mismo tiempo, y la verdad que clínicamente no es así. Eso por ahí es el rol de los profes, que traigamos ese abordaje desde afuera, ¿sí? Más por ahí lo que vemos clínica, que vemos una diversidad de pacientes y se desestructura un poco. Después tenemos la causa hepática, obviamente, como ya anteriormente mencioné, la hepatopatía aguda y la hepatopatía crónica. Recuerden cuando estamos frente a las causas de hepatitis, que puede producir hepatomegalia leve. Recuerden el proceso del desarrollo, lo que es la esteatosis, la hepatitis y la cirrosis, la clasificación anatomopatológica de cada una de esas tres palabras y lo que representan, ¿sí? Es decir, cuáles son las alteraciones que se van produciendo en el tejido a la hora de decir, bueno, decir hepatitis, estatosis, y sin duda alguna las alteraciones de tejido que se producen de la cirrosis, y saber que cuando yo me presento ante una hepatitis, mínimamente tengo que saber conocer las transaminasas TGO-TGP y su aumento por encima de 10, inclusive 20 veces sobre los valores normales. ¿Estamos? Eso es importante. Y obviamente los virus que están relacionados, A, B, C, D, E, y toda la relación de estos virus hepatotrófos y todos aquellos otros virus que tienen un tocamiento hepático y que no son estos, porque a veces
las causas son esos microorganismos que no son los clásicos de la hepatitis, ¿sí? Eso es más de resorte de los microbiólogos, ya han tenido clase de esto, yo no voy a profundizar, pero sí se los voy a mencionar, que lo tienen que recordar porque, bueno, uno puede arrancar en hepatitis, en ictericia, y terminar hablando de las hepatitis, y terminar hablando de los microorganismos que producen hepatitis, la forma de transmisión, y tal vez el punto, el dato guía del examen o de su práctica clínica es la ictericia, y terminan diagnosticando una hepatitis por esto. Entonces, por eso es importante mencionarles, saber que existe, y bueno, desde semio, recordarles que esto es importante. La vacunación, sin duda. Y las causas de hepatitis crónica, obviamente, como yo dije, ya dije, estatosis, hepatitis, cirrosis, conocerlo, la verdad es que es mucho mayor en defensa que en injuria, pero bueno, saber que de persistir esta injuria va a generar ciertas alteraciones y esas alteraciones van a ver reflejadas en la salud hepática. Hoy en día, inclusive, ya hay grandes síndromes. Ustedes todavía, a veces en la facu, porque me ha pasado que algunos me mencionan esto de síndrome metabólico, y bueno, ya cuando pasamos a las clínicas y cuando hacemos una especialidad, como en mi caso, ya nos alejamos más del síndrome metabólico, ya estamos hablando de síndrome cardio-hepato-reno-metabólico, por todas las repercusiones clínicas que producen. Entonces, en ese abordaje, uno tiene que entender no solamente el hepático, sino como un conjunto de situaciones que pueden repercutir a nivel hepático, y ahí entran las hepatopatías crónicas. Ahora, antes le decíamos el NASH, ahora le decimos el MALCH, y todas esas alteraciones nuevas. Hablo de estas palabras porque son palabras que aparecen durante el cursado de injuria y defensa. La hepatopatía crónica, ya entender cuándo está aumentado de tamaño, cuándo produce la hepatomegalia, cuándo disminuye, entender su correlación con la cirrosis de inicio, con la cirrosis avanzada, ¿sí? Y entender más que nada las complicaciones. Tal vez las complicaciones sean más de resorte de defensa que de injuria, pero bueno, a esta altura muchos han recordado y han hablado de estos temas, pero sepan que el límite entre unos y otros, entre injuria y defensa, es que justamente en defensa nos metemos en todas las complicaciones en detalle, que tal vez en injuria nos paramos, y lo más importante sea entender que la hepatitis crónica puede ser causa, con cierta clínica, de ictericia, y ahí nos paramos. Cuando nos metemos en defensa, tenemos que hablar de todas las complicaciones que puede dar eso, y ahí sí es otro el abordaje y el examen. Bueno, las complicaciones que ya sabemos, no voy a desarrollar mucho más de esto porque el resorte es de injuria, y ustedes ya lo habrán visto un montón en mis clases o con mis compañeros de cátedra. Y después tenemos la ictericia poshepática. Acá aparecen dos grandes clasificaciones, dos grandes conceptos, que son las litiasis y los tumores. La litiasis, como estas estructuras, estas piedritas que ocupan el interior de la vesícula, que pueden ser una, más, menos, y pueden producir un sinfín de patologías. Ya los que han cursado dolor abdominal, abdomen agudo, ya saben de todos estos cuadros que puede desarrollarse por una litiasis. Pero bueno, nosotros por ahí, en injuria, lo que intentamos, uno lo que busca es entender que la poshepática se da por la obstrucción a la salida de esta bilirrubina, que puede aumentar y producir la repercusión que ustedes ya saben a esta altura. Eso por la litiasis. La litiasis, saber las causas, más que nada relacionadas con la alimentación, y todas las complicaciones que pueden dar son más que nada de defensa. Y otras causas son los tumores hepáticos, los tumores biliares, los tumores de páncreas, los tumores de ese territorio, que justamente por su situación pueden hacer una compresión intrínseca o extrínseca y evitar o alterar la salida de esta bilirrubina. Entonces, eso produce un aumento de la reabsorción, genera la ictericia y ¡pum!, tenemos el cuadro clínico del síndrome ictérico. Bueno, método diagnóstico, la ecografía, ya a esta altura lo saben. La anatomía lo tienen que volver a saber, yo ya lo mencioné previamente. Bueno, obviamente que resorte quirúrgico en muchos de los casos, y ahora que yo entendí el paciente, entiendo la situación, sé lo que estoy estudiando, probablemente yo pueda abordar algo. Si yo no sé lo que estudio, no sé lo que voy a ver, probablemente no voy a saber interpretar con lo que me encuentre. Así que eso es importante. ¿Cómo diagnosticamos una ictericia? El primero de ellos, la anamnesis.
Entender el inicio del síntoma, la duración, los antecedentes obstétricos, como yo ya los mencioné, la patología de recién nacido, el consumo de sustancias tóxicas, saber si el paciente ha realizado medicamentos o no, las infecciones virales, justamente por lo que yo anteriormente mencioné, el carnet de vacunación, factor RH es importante. Recordar el examen físico, recordar la situación más que nada, el origen, la distribución, la aparición cefalocaudal, su afinidad por los tejidos fibroelásticos y el por qué. Los estudios complementarios, saber que uno pide un laboratorio, saber qué imagen uno pide, ¿sí? En cuanto al laboratorio, recordar cómo está formado un hepatograma, ¿sí? Que les va de la FAL, la gamma GT, la TGO, la TGP, la bilirrubina. Después le podemos sumar algunos otros elementos que dan información también de la salud hepática y biliar, a lo cual me refiero una alfa-nucleotidasa, colinesterasa, proteínas, albúmina, ¿sí? Y sin duda alguna la amilasa también, como otros cuadros de las complicaciones. Los tratamientos, a usted no les interesa, sí saber que, bueno, porque uno lo ha mencionado, esto de que algunos se indica la fototerapia con la alteración de la afectación de la radiación ultravioleta y la metabolización que produce, ¿no? Y eso es lo más importante para hablar de ictericia, ¿sí? Entonces, de ictericia se tienen que llevar. Cuando hablamos de ictericia, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista bioquímico, saber cuándo estamos ante situaciones de hiperbilirrubinemia, pero no en un contexto de ictericia, saber que los pacientes, dar las distintas clasificaciones en cuanto a dónde yo me paro, en cuanto al paciente que tengo adelante, sin duda alguna, es decir, el paciente pediátrico, el paciente adulto, si tengo solamente laboratorios y según las complicaciones que pueda ir teniendo, ¿no? Y después, porque es la abordaje de injuria, saber clasificarlo en cuanto a dónde yo o el dato que yo tome, ¿no? Si son las directas, si son las indirectas, si son conjugadas, no conjugadas, si me meto en lo que es la hepática, prehepática o poshepática. Yo creo que acá la clave de ictericia, que por lo que creo que a veces es un tema del cual siempre hay que volver a explicarlo, es ordenarse. Porque después es bastante cuadrado, después cuando ustedes ya de tantas veces que lo estudian, termina siendo un tema bastante cuadrado, porque cuando ya ven la práctica y la implicancia clínica que tiene todo esto, les va a ser mucho más fácil. Pero bueno, acá me parece que la clave, como alguien que estuvo en su lugar, que lo sigue estando, y que bueno, ya está desde el otro lado del escritorio, por así decirlo, es esto, saber ordenarse. Y también uno como docente, como tribunal evaluador, el tema es saber ordenarse, me parece. Porque no es un tema difícil, es un tema que hay que agarrarlo con, con cuidado, ¿sí? Y le van a dar literalmente a lo largo y ancho de todos sus exámenes, siempre va a aparecer esto, hagan pediatría o no hagan pediatría, le guste más, le guste menos, y te dicen es un tema que se sabe, ¿sí? De distintos lados. Y además, en la práctica clínica, la patología biliar es re común, por ende, el laboratorio un patograma alterado puede aparecer. Y otro concepto importante, que a veces yo no lo mencioné, pero que está bueno que recuerden, que es otra clasificación, que es ictericia fría o caliente, ¿no? El punto de vista de la ictericia fría y la ictericia caliente, más que nada con todo este cortejo de clínica que produce. Cuando hablamos de ictericia caliente, yo me estoy refiriendo a que el paciente viene con todo este resorte, con todo esto, ¿no? Con la coloración amarillenta, las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, puede incluir la fiebre, en el caso de que yo tenga una colecitis, una colangitis, o, no sé, o una pancreatitis, ¿no? Que por obstrucción produzca. Que habla de todo esto. Y después me coloco en la otra forma, que es las ictericias frías, esa ictericia donde el paciente viene amarillo. Ahora, solamente le veo esa ictericia mucocutánea y por ahí el paciente no tiene otra característica, no tiene otro síntoma, sino que ahí, bueno, ya me subo a las opciones, a las causas oncológicas que están bastante relacionadas. Bueno, dudas, preguntas de ictericia, algo que no haya quedado muy claro, algo que quieran repasar. Yo creo que a esta altura saben un montón, sin duda alguna de esto. ¿Alguno ya ha rendido con esta unidad, por ejemplo?
Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Entonces, si no hay muchas preguntas. Así que bueno, denme un segundito, que me busco la de... Sí, Mile. Claro, el concepto de ruina, otra forma que vos podés decir, ruina total y fraccionada. El total es el número que vos decís, bueno, busco en el laboratorio, decir cuánto totalmente bilirrubina tiene, que es la sumatoria entre directa e indirecta. Ahora, la fraccionada es cuánto del total es la directa y cuánto del total es la indirecta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el valor, no, sí, Guada, después lo pasamos, puedo tener el valor de ictericia dentro de rangos normales, pero cuando yo miro en detalle la bilirrubina directa, veo que no corresponde al tercio normal. Es decir, la bilirrubina directa comúnmente es el tercio del total. Un tercio directa, 2/3 indirecta. Yo tengo que también buscar que esa proporción se mantenga en el total. Supónganse, yo tengo el valor menos, no sé, una bilirrubina de 1. Y el tercio sería 0,3, pero tengo 0,6 de directa y el 0,4 de indirecta. No me está respetando el tercio. Puede haber algo más ahí adentro. ¿Sí? Entonces, eso es entender la fraccionada y la total. Total en número y la fraccionada es qué porción, qué proporción le corresponde a la directa y la indirecta del número total. ¿Sí? Por eso, a veces yo puedo decir, bueno, la heroína está conservada, pero tiene un aumento o tiene una elevación o predominio de la directa. Entonces ahí yo voy a buscar. Entonces no es solamente me quedo con el número, con la foto, sino tengo que hacer una interpretación más profunda. Que bueno, eso lo van a ir viendo ahora un poco y después cuando vean clínica. Nada, nada, Mile. Bueno, denme un ratito que ahí me fijo el de anemias, que por ahí es un poco más sencillo, porque lo que uno busca es otra cosa. Si quieren tomen un mate o algo de eso. Gracias. A ver si les va apareciendo. Ahí me apareció. Así que bueno. Si no hay duda de esto, vamos a anemias y Profe, nos... Sí, decime. perdón. Entonces, sobre la ictericia fría, siempre va a se dar por neoplasias, ¿es así? No siempre, pero en la mayoría de los casos hay una fuerte asociación con la patología oncológica. Ah, bueno. Y otra duda Exacto. que tengo, porque tengo una amiga que me habló una vez que un profe le preguntó sobre cómo se forma el hemo. Es importante saber cómo hay que estar esta metabolización de succinil, CoA más glicina, no sé qué forma, Sí, pero hay que saber. sí, Pablo. Por ahí vos acordate que tenés profes de química, tenés profes de otras áreas que justamente dan los seminarios de eso. Bueno, ¿Eh? Yo, bueno, uno por ser médico lo puede preguntar tranquilamente, pero por ahí, como yo soy docente de la cátedra de semiología, mi abordaje va a ser más semiológico, pero si tengo otro docente que va a ser de química, probablemente su abordaje sea desde el punto de vista de eso, porque es lo que corresponde y que hay que hacer. Entonces, hay que estudiar eso. ¿Eh? bueno, gracias, profe. Más o menos, a veces puede ser a uno le puede gustar, a otro le puede ser muy engorroso, pero todos creo que hemos pasado por saber eso. ¿Eh? Claro, gracias. Bien, nada, nada. Bueno, ahora anemias. Anemias, caso hermosísimo. Para los que hacemos clínica, nos encanta. Y la verdad que es un tema re lindo para trabajar. Así que bueno, yo lo voy a ir hablando, ustedes me van comentando lo que necesiten, no hay ningún tipo de problema, pero bueno, la idea de esto de anemia es más que nada ordenarlos, porque si no a veces pasa de que llegan y no saben lo que es una anemia. Me ha pasado, me ha hablado, me acuerdo una situación, no me acuerdo si fue en una clase o en un examen que habían hablado bien de ictericia, arrancaron, y después se metieron en esferocitosis, y bueno,
di por hecho de que si sabía de ferocitosis, preguntamos anemias, y sabían la palabra ferocitosis, pero no sabemos hablar de anemias. Y ahí estamos en una situación complicada, porque es importante saber por lo menos anemias. Después nos vamos en los detalles clínicos, pero si yo no puedo meterme en ferocitosis, que es uno de los ejemplos de ictericia, como bien te lo leyeron y lo habrán visto, sin saber qué es una anemia. Entonces, entrar la anemia es importante, saber ordenarla, y por lo menos saber las más importantes. Bueno, esto lo doy por hecho, yo se lo dejo acá nada más porque le queda grabado, pero sepan, el valor del eritrograma, el valor del hemograma completo en sí, ¿no? Porque más allá del eritrograma incluye los glóbulos blancos, sin duda alguna, pero bueno, saber la relación del hematocrito, de la hemoglobina, y los valores, los índices hematocríticos es importante. Por ahí a veces cuando estamos estudiando en la facu no le damos tanta preponderancia a los valores hematrimétricos, pero estos son importantes para la hora de clasificar la anemia, que son la hemoglobina, el volumen corpuscular medio y la relación entre la hemoglobina y el volumen, y después el índice de redistribución eritrocitaria, que es el IDE o el RDW, ¿sí? Que es cómo ocupan estos glóbulos rojos, se distribuyen. El primer concepto de la definición de la anemia es disminución de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto de la media para edad, sexo, hábitat y estado fisiológico. Esta es la clasificación y la definición de la Sociedad Argentina de Hematología. Bueno, en algunas situaciones, obviamente, en los que vienen a altura hay que hacer una consideración, más que nada por la situación que ustedes saben de la altura, la relación con los glóbulos rojos. Por ahí el punto de corte es saber que la concentración de la hemoglobina aumenta 1,52 gramos por decilitro por cada 1000 metros de que se asciende, entonces los valores se corren un poco. Pero bueno, en líneas generales, sepan que es por debajo de 2 de bioestándar, de valor de referencia para edad, sexo, hábitat y estado fisiológico. Eso, si ustedes se fijan, miren que ante cada situación, ante cada hora y en relación a los pesos, nosotros podemos tener, y la edad sin duda alguna, distintos valores que se van a ir dando y se van a ir moviendo. Pero en líneas generales, sepan que una anemia, como le da fíjate que fíjense que la definición de la Sociedad Argentina de Hematología le da mucho hincapié más que nada a la hemoglobina, no tanto al hematocrito, no solamente a los glóbulos rojos, saber que cuando se produce por debajo del valor de la mujer de 14 y debajo del 16 del hombre, nos podemos presentar a ciertos cuadros de anemia. La verdad que cuando son valores hasta 9, podemos estar frente a una anemia leve. Cuando estamos en valores entre 6 y 9, pues nos enfrentamos a una anemia moderada. Cuando nosotros tenemos valores más bajos, graves, una anemia de 6. Otra cosa de lo que tenemos que pensar acá es qué es anemia y qué es síndrome anémico. No es lo mismo, porque yo puedo tener un paciente que tiene una anemia y no tiene la clínica de la anemia, no tiene toda la clínica, o un paciente que tiene la anemia y a su vez tiene un montón de signos y de síntomas que forman parte de este síndrome anémico. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo pacientes, adultos mayores, que vos le haces un laboratorio y te da una hemoglobina de 5 o de 6, y vos lo ves adelante tuyo, y está totalmente impecable, como si yo estaría hablando tranquilamente con ustedes. Pero bueno, porque el adulto mayor, lo que tiene a diferencia de otros, está compensado, ¿sí? En cambio, el adulto joven, con una hemoglobina de 5 o de 6, probablemente la situación sea otra. Entonces, eso también tiene que tener en cuenta, por eso uno lo clasifica según la edad, según el peso, según los distintos momentos y el tiempo de evolución, y la generalidad del paciente. Hay pacientes, vuelvo a decir, que le viene con la disnea, con el dolor de pecho, con la astenia, y tienen un valor, la verdad, bajo, y otros pacientes que tienen valores bajos, pero no tienen tanta clínica, o la clínica es totalmente solapada. Entonces eso también hay que tener en cuenta. De los índices matrimétricos, los que me importa recordar primero, el volumen corpuscular medio, que es el tamaño promedio de los glóbulos rojos, un punto de corte 80. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad promedio de hemoglobina por glóbulo rojo, un valor entre 27 y 31 picogramos. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que expresa la medición de la concentración de la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Y luego tenemos el ancho, el RDW, o el índice de distribución eritrocitaria, que es el valor de cómo varía el tamaño de los glóbulos rojos, que hace un valor entre 11 y 14,5. Saber el BCM, el HCM, la concentración de la hemoglobina corpuscular media y el IDE son elementos importantes a la hora de abordar las anemias, ¿sí?
Más que nada por la diferencia entre una y otra. Si nosotros paramos en la hemoglobina corpuscular media, probablemente voy a tener algo que es según la coloración. Si son hipocrómicas, son normocrómicas o hipercrómicas. Si son hipo, es la coloración está disminuida. Si son normo, se mantiene. Y la hipercrónica, la coloración está aumentada. El volumen es el tamaño. Si son muy grandes, probablemente se llaman macrocíticas. Si se mantienen en un valor normal, son normocíticas. Y si han disminuido, o sea, mucho más chiquito, el lóbulo rojo se llama microcítica. Y otro de los conceptos que también hay que clasificar son regenerativas o arregenerativas. Que ahí lo tenemos en función del reticulocito, ¿sí? Que es esta célula pequeña y madura que cuanto está más aumentado, no solamente nos dice que está regenerando, sino que también nos habla de la función de la médula ósea. Otras clasificaciones que uno puede encontrar son las carenciales, incluyen la anemia ferropénica y la megaloblástica, la anemia de los procesos crónicos o puntualmente de la inflamación, las anemias relacionadas con alteraciones de la hemoglobina, que ahí aparecen las talasemias, las alteraciones de la estructura y las alteraciones, las hemoglobinopatías, y los trastornos de la membrana como la esferocitosis hereditaria, y otras más como las enzimopatías, y por último, las anemias hemolíticas inmunes. Yo voy a mencionar de acá 3, que la vamos a ver, pero sepan que existen otras y no dejan de ser importantes, pero bueno, yo las que elijo acá después mencionar son las que más epidemiológicamente común se ve y las que uno puede por ahí pensar rápidamente. Bueno, este es un cuadrito muy piola, muy sencillo, donde habla este es un cuadro que es la primera hoja del apunte de anemias de la Sociedad Argentina de Hematología. Fíjense qué hace. La anemia, obviamente, solamente le hace el abordaje según los índices hematrímetricos, después lo que hace la evaluación según el IDE, y si un IDE aumentado de izquierda a derecha habla de la ferropénica, si está normal, amplía a otras opciones. Si el volumen corpuscular está normal, uno tiene que ver los reticulocitos, los IDE, o si el volumen corpuscular medio está aumentado, también ve los reticulocitos si son arregenerativas o regenerativas. Esto es una forma muy fiola, está bueno, sirve, así que también una forma también de abordar la anemia. Y a modo de poder explicar todo ese cuadro, ustedes recuerden que hay anemias que son los reticulocitos menos de 3 son más arregenerativas, por así decirlo, donde podemos tener, primero evaluar el índice reticulocitario. Si está disminuido, segundo punto, veo los índices hematrímetricos como la hemoglobina y el volumen corpuscular medio. Si los dos están disminuidos, probablemente estoy frente a una anemia microcítica hipocrómica, por lo cual me planta en que tengo una anemia ferropénica, una anemia sideroblástica, enfermedades crónicas o puedo estar frente a una talasemia. Ahora, yo tengo unos reticulocitos menos de 3, pero tengo una hemoglobina corpuscular media más de 26, con un volumen corpuscular entre 80 y 100, voy a estar frente a una anemia normocítica normocrómica. Y ahí entran algunas causas, como pueden ser el embarazo, hidratación, cirrosis, enfermedades renales crónicas o enfermedad crónica. Lo repetí ahí. Y por otro lado, tengo aquellas otras que también pueden estar dentro de este concepto de los reticulocitos disminuidos, regenerativos, o mejor dicho, valores menores de 3, donde el volumen corpuscular medio está aumentado, que es un valor más de 100. Ahí ya me coloco, eso es las anemias macrocíticas. Y ahí tengo que pensar en la anemia megaloblástica, que es la déficit de B12, con su asociación a déficit de ácido fólico, y las anemias no megaloblásticas, como pueden darlo las dislipemias. Y después, por otro lado, tengo aquellas anemias donde es sí o sí necesario empezar a producir muchos reticulocitos y el valor es mayor a 3%. Y ahí, estos pacientes, justamente, como tengo que estudiarlo, probablemente le pido un frotis para hacer el diagnóstico diferencial y veo, si ese frotis normal, probablemente estoy frente a una hemorragia y puedo tener también alteraciones en los glóbulos rojos patológicos, como tengo que hacer un estudio del test de Coombs y ver si hay hemólisis o no. Ustedes ya acá a esta altura, el test de Coombs lo habíamos visto en la incompatibilidad RH, allá cuando mencionamos todas las incompatibilidades, vimos esto importante, este test de Coombs positivo o negativo, y después otros elementos que a veces se suelen pedir más que nada para evaluar la hemólisis. Entonces, como líneas generales, recuerden que la anemia la tienen que primero interpretarse desde el punto de vista de la hemoglobina, saber si es leve, moderada, grave. Segundo punto, se van a los reticulocitos, ¿es regenerativa o arregenerativa?
Después miran los índices hematurimétricos, hemoglobina y volumen corpuscular. Y en función de eso, se plantan en interpretarlos, si son microcíticas, normocrómicas o macrocíticas, si son hipocrómicas, normocrómicas, o inclusive, si tienen los reticulocitos aumentados, están frente a una situación en la cual deben pedir un frotis, ver, contar los glóbulos rojos y ver si tienen anemia, si son hemorragias, o inclusive son otras alteraciones de los glóbulos rojos patológicos, que entran en las hemólisis, ¿sí? Voy a hacer 3 comentarios de 3 tipos de anemias. La primera es la anemia ferropénica, que es la de las más comunes. Lo que tienen que recordar, lo que ya hablamos, el volumen, la hemoglobina y la relación de hemoglobina y la hemoglobina corpuscular media disminuido. Lo que tiene el índice de distribución eritrocitaria aumentado, que justamente es lo que lo diferencia de las enfermedades crónicas. Recuerden que estos pacientes, cuando yo lo tengo y lo interpreto, lo tengo que pensar, obviamente preguntarle, tipo de dieta, antecedentes de prematurez, embarazos múltiples, déficit de hierro, pensar en la patología neonatal, pensar que pacientes tengan pérdidas de sangre. Recuerden que la anemia ferropénica en ciertos momentos es hasta lo esperable encontrar. La anemia ferropénica por pérdida de sangre, desde un punto de vista fisiológico, hay que una joven en etapa fértil, la menstruación es una causa de anemia ferropénica comúnmente es visible. Trastornos gastrointestinales, diarrea, esteatorrea, procedencia geográfica, por lo que son más que nada los parásitos, el hábito de la pica, cuya causa fisiológica no es muy clara, pero sí estos pacientes que presentan y comen distintos restos, no sé, polvo, pared, otras cosas así, hielo, que no tienen nada que ver con lo habitual, que el fenómeno fisiopatológico nunca es muy claro, y los trastornos cognitivos como el bajo rendimiento escolar por el rol que juega el hierro en distintos desarrollos en el fase del metabolismo. Entonces estas cosas uno tiene que preguntar o inclusive hasta evaluar. La causa de anemia ferropénica, otra forma también de clasificarlo es según su absorción insuficiente, según el depósito, según el aumento de requerimiento y según la pérdida aumentada. Esto es importante cuando uno lo estudia, es el perfil ferrocinético, es decir, medir la ferremia, la TIBC, el índice de saturación de la hemoglobina y la ferritina. Esos 4 elementos, según cómo se mueven, obviamente si están disminuidos con un IDO aumentado, y con una saturación de hemoglobina aumentada, disminuida, le da el valor de anemia ferropénica, ¿no? Yo lo que se deberían llevar de esto es entender que es una anemia nutricional que se puede dar por la baja ingesta, por aumento por depósitos disminuidos, por que una situación requiera más y no se puedan cumplir lo deseado en la demanda, y la pérdida está aumentada con situaciones de hemorragia, de epistasis o pérdida de sangrado por otros órganos, ¿sí? O como dije, las pérdidas menstruales. Sepan que también existen distintos 3 estadios. El estadio 1 es donde está la anemia ferropénica, pero no produce mucha clínica. El estadio 3 es cuando el paciente tiene todo este síndrome anémico, no solamente tiene un perfil ferrocinético alterado, tiene una anemia, sino que tiene la clínica del paciente con anemia. Eso de las anemias ferropénicas. En la anemia de las enfermedades crónicas, lo que se quiere que se lleven es que el componente es inflamatorio, que puede darse por un freno de la eritropoyesis, porque disminuye la producción de eritropoyetina, o por un secuestro de hierro, en las situaciones en las cuales, por ejemplo, se produzcan enfermedades, infecciones, sepsis, etcétera, que justamente ese hierro es utilizado para ese proceso de infección. Entonces se disminuye, se roba, se secuestra ese hierro y da como resultado la anemia dada mencionada. Que bueno, a ellos les dejo la causa, que más que nada tiene que ver con la relación de los enterocitos, los macrófagos que liberan, que no exportan el hierro hacia el plasma, y eso que termina dando la situación. Inclusive la ferritina aumenta, es un reactante de fase aguda, y que justamente además de acompañar la anemia en sí, es un marcador también de infección y de inflamación.
Eso es lo que solamente, por lo menos recordar de esto. Y por último, la anemia megaloblástica es una anemia que se produce por un déficit de B12, y justamente como el B12 produce un rol importante en la síntesis de ADN, genera este tipo de anemia, donde la particularidad, cuando lo vamos a estudiar, tiene un volumen corpuscular aumentado con un núcleo hipersegmentado, ¿sí? Esa es la diferencia de las otras causas de macrocitosis no megaloblásticas. El paciente con anemia, ¿cómo se estudia? Primero, saber hacer una buena historia clínica. Saber cuándo sucedió, cuándo empezó, estudiar todo lo que yo anteriormente mencioné, más que nada en la diapo de anamnesis. Obviamente, tener un laboratorio básico. Esas dos cosas son lo más importante. Después, específico, frotis, médula ósea y todo eso, es más de resorte del especialista, ¿no? Pero que ustedes sepan reconocer la clínica de un paciente con anemia ya es bastante importante, y por lo menos que aprendan a leer un laboratorio de anemia, como yo les mencioné. La clínica puede presentarse con palidez, decaimiento, hipoxia, puede utilizar los mecanismos compensadores por este hiperflujo que produce la taquicardia y la hipotensión postural, porque lo que tiene que intentar en algún momento hacer la redistribución de flujo, ¿sí? Y algunos órganos van a quedar con hipoflujo y va a priorizar algunos otros. Y puede haber otras causas, otras clínicas como mareos, paciente obnubilado, visión borrosa, mialgia e inclusive cansancio. El paciente ya no antes hacía actividades físicas y ahora se cansa mucho más rápido de lo que lo hacía antes frente a estímulos físicos. El diagnóstico, como dije, interrogatorio de anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios que ustedes yo ya los estuve mencionando previamente. Por ahí los que yo les aumento acá son el recuento de plaquetas, y no se olviden también de los blancos. ¿Por qué? Porque además de la anemia tengo que pensar en las bicitopenias o en las pancitopenias. A veces la anemia es un elemento más de otras enfermedades. El perfil de hierro, un hepatograma, una buena función renal, un perfil lipídico. En la LDH y la aptoglobina se reservan para las anemias hemolíticas. Eso yo no le daría mucha jerarquía ahora en este momento de la carrera, sí, más adelante. Y bueno, saber que después de uno con esto, obviamente es importante siempre la donación de sangre, porque justamente cómo vamos a reponer a estos pacientes con derivados. Así que nada, lo que tienen que llevar de la anemia es la definición, saber preguntarla, obviamente, saber los factores que pueden llevar a la anemia. Después, en cuanto a la clasificación, entender principalmente esas distintas definiciones, ¿sí? Esto de que yo les mencioné antes de los distintos índices matrimétricos, los valores, y después el cuadro ese de saber orientarse cuando evalúa la anemia, leve, moderada, grave, si es regenerativa o arregenerativa. Si es arregenerativa, valores menores de 3 reticulocitos, tengo que ver los volúmenes corpusculares. De eso interpreto los posibles diagnósticos, y si está aumentado los reticulocitos, ¿para dónde me voy? ¿Sí? Y de todas las formas, la anemia ferropénica es la epidemiológicamente más frecuente, la que hay situaciones clínicas que uno tiene que pensar, inclusive tiene que reponer. Y eso estamos por ahora. ¿Dudas, preguntas? ¿Les sirvió? ¿Podría mejorar la clase? Los escucho. Las escucho. No, profe, está bien, gracias. Le quiero hacer una consulta más general con la unidad, ¿puede ser? Eh, Dime. sería, bueno, que fue una pregunta en realidad que salió de un repaso. ¿Qué Ajá. hacemos con la madre por la preocupación de ella ante la situación, digamos? Porque siento que podemos disparar para muchos lados, pero como, ¿qué haríamos nosotros con esta madre que está preocupada? Le decimos, no, quédate tranquila, probablemente es eh, fisiológico, pero también tenemos la raíz de que tenía el antecedente del familiar con la anemia. Entonces, ¿qué podríamos Ajá. recomendarle a ella? Primero, porque es madre, siempre va a estar preocupada porque es su hijo, ¿sí? Claro. Creo que ahí, eso desde el vamos. Creo que lo importante ahí es como vos le hagas el abordaje, explicarle que pueden ser situaciones fisiológicas o pueden ser situaciones patológicas. Por ahí es una buena técnica darle a entender qué cosas que vos puedas evidenciar rápidamente te alejan de eso,
y poder tranquilizarla y decir, bueno, mira, la ictericia es un hecho común, ya lo vimos, que hasta 6, 7, 10 días puede aparecer. Es un cuadro que no necesariamente está relacionado con una patología y que vos como médica lo vas a abordar. Y vos ahí, cuando vos en tu comunicación, por eso es importante la relación médico-paciente y saber comunicarse, vos ahí, cuando te subís en esa, vas a tener que explicar cómo abordás una ictericia, cómo vas descartando una ictericia fisiológica, cómo vas pensando una ictericia patológica, pero a la madre lo que vos vas a tener que decir principalmente que es una situación que suele suceder, que puede pasar, no siempre es patológica, en el sentido, puede llevar a las consecuencias, que es una situación que no deja de ser importante, que hay que estudiarla, pero bueno, que tu rol como médica es llevarle esa situación de decirle, mira, esto es común, puede aparecer, pero nosotros tenemos que estudiar para ver si esto va para un lado o va para el otro, con las palabras que vos quieras, lo más o menos posible, pero vos nunca le vas a poder sacar la preocupación a la madre, pero sí le vas a poder dar una mano, por ahí decirle, che, esto no es tan distinto, no es tan atípico, y llevarle esa idea de que, si bien es importante, no lo vas a dejar estudiar y que no siempre está relacionado con una causa patológica, ¿sí? Me parece que por ahí puede ir el lado de la madre. Bien, perfecto. También porque yo con esta renté una vez y me había preguntado que justamente qué le recomendaría a la madre. Más allá de esto, yo intenté como ir desde bueno, de un lado de conexión más de que, bueno, que puede ser normal, que no siempre es patológico, que intente más que nada conectar en la relación con el niño, porque tenía 4 días, que es probable que los primeros días se le dificulte adaptarse a un patrón alimenticio y demás, que esté atenta a ciertas señales, y que el profesor me dijo, no, bueno, y me dijo que tengo que decirle que vuelva a las 24 horas o indicarle que a las 24 horas deberíamos hacerle un análisis de sangre para un dosaje de bilirrubina. ¿Sería bueno también agregar eso al comentario? Sí, obvio, obvio, obvio. Pero bueno, vos seguramente en ese mismo momento ya tendrás los antecedentes de la paciente para ir clasificándola en bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. Yo creo que siempre cuando están en esas situaciones que pasan eso, está bueno por ahí acercarse al docente y saber de dónde lo dijo, desde dónde lo preguntó, porque a mí me llega la pregunta filtrada por vos de tu opinión, porque uno nunca estuvo en esa situación. Tal vez lo que quiso decir era otra cosa y a vos llegó otra. Pero bueno, yo creo que no está mal lo que vos estás mencionando. Pero bueno, obviamente es mi opinión. Y uno siempre tiene que poner un contexto de examen también, como lo Claro, hayas abordado. Tal vez lo claro. abordaste de otra forma, o tal vez la pregunta fue diferente y él buscaba otra cosa y sucedió. Pero no está mal si lo enfocás de esa manera, me parece. Por lo menos de mi opinión. Ok, bueno, entonces, eh, con todo lo que usted agregó, más ese comentario quizás del profesor que dijo lo del dosaje, eh, es una posibilidad, igual sabemos. Puede Es que suceder en muchas cosas. realidad, comúnmente en esos controles uno cuando lo mandás al alta al paciente, lo mandás con un laboratorio a las 24 o 48 horas y ellos se te traen al laboratorio y vos le haces el control. Yo en la guardia que estoy, los pediatras se anotan pacientes que por ahí no van a un consultorio, pero sí traen a una guardia, traen su laboratorio y el pediatra lo ve y bueno, ahí define. Pero por eso, a las 48, 70 horas uno lo va a ir siguiendo. Eso es importante. Ya a las 48 horas, si mal no me recuerdo, más o menos, tiene que uno ya tener la primera consulta médica. Yo puedo decir, no soy pediatra, pero bueno, el tiempo del control postparto, Claro, era pediatra él, tiempo. aparte. Sí, está. Bueno, perfecto, gracias, esa era mi duda. No, de nada. En la unidad problema menciona. Bueno, coloque, pero no menciona si es por meconio o por la orina de recién nacido. Bueno, ahí justamente el juego es que vos como médico preguntes un poco más de cuántas veces, cómo fue, si es su primera deposición, si eso se mantuvo en el tiempo, si persistió, a cuántas horas de evolución, que vos hagas ese abordaje. Porque me deja muchas dudas si mencionarlo como coluria o hipercolia. Bueno, coluria no sería porque estamos hablando de ese, primero. Segundo punto,
pero el segundo punto, tenemos que, o sea, la urea tenemos que estudiarla, tenemos que hacer la orina, o sea, puede ser no oscura, estamos. Segundo punto, por ahí si mancha, es por materia fecal, hay que ver si es por ese o por orina. Es común ni eso. Y la hipercolia, ¿cómo abordar el tema de la esferocitosis? No, la esferocitosis vos no tenés que meterte mucho. Me parece que la prioridad ahí es anemia. Si vos hablas de anemia, tenés que hacer las clasificaciones de las anemias, llegar a las alteraciones y explicar la esferocitosis. Eso, la anemia es un resort. No se metan en el tema de anemia porque no es clínica médica. No estamos haciendo clínica. Clínico hago yo. Ustedes están estudiando injuria y defensa. Están estudiando anemias. Esferocitosis, pueden saber lo que es la anemia, clasificarla, saber que la esferocitosis es una alteración de una parte, pero más no tienen que estudiar, no corresponde. Eso es para los clínicos, nada más. Pero sí, la obligación es que ustedes entiendan qué es una anemia y definir la anemia y saber que las clasificaciones y que la esferocitosis es una de las formas. ¿Sí? 2, 3 palabras de esferocitosis, nada más. Después, más no. Ahí lo importante es que entiendan que la anemia es lo importante de la ictericia. Fabri, una pregunta. Voy a responder. Ay, mira, un segundito, ¿no? Justo tiene una pregunta linda. Sí, anemia es que yo tengo en el laboratorio que tengo el valor de hemoglobina disminuido. Y no necesariamente el paciente se presenta con cansancio, falta de aire, dolor de pecho, mareos, cefalea, ¿sí? Eso es. El síndrome anémico es el laboratorio con anemia más clínica, ¿sí? Anemia, 2 puntos, laboratorio alterado. Síndrome anémico, el laboratorio alterado más clínica. ¿Estamos? Porque tal vez a uno lo interno y tal vez al otro le paso una unidad de glóbulos rojos, lo mejoro y lo mando a la casa. Y tal vez al otro que está con un síndrome anémico feo, lo termino internando. ¿Sí? Por eso también hay pacientes que pueden estar con una anemia baja, y fíjense que la anemia ferropénica son pacientes que tienen, se le da hierro vía oral, tienen anemia y tal vez no tienen tanta clínica, no porque por eso lo voy a estar internando. Pero voy a repetir, anemia, 2 puntos, alteración en laboratorio, síndrome anémico, anemia más alteración clínica. Vamos, esa pregunta. Mile, estabas preguntando. Sí, quería saber, en el primer análisis que le pedimos al paciente, tipo, ¿pedimos directamente el perfil de hierro, los lactantes de fase aguda? No. Ok, De ninguna solo manera. hemograma completo, recuento de plaquetas, y después vemos Exacto. qué hacemos. Ok. Exacto. Después, eso en un segundo tiempo y contextualizando al paciente. ¿Sí? Ustedes después ya van a ver, llegado el momento, si yo tengo un paciente enfrente que está infectado, probablemente el perfil ferrocinético, como yo ya le expliqué, que hacer secuestro de hierro no me sirva tanto porque está embarrada la cancha de ese resultado. ¿Sí? O si ese paciente en el medio le pasó una unidad de glóbulos rojos porque estaba muy anémico y el perfil ferrocinético me va a dar alterado. El orden es, primero veo al paciente, lo interpreto, le pido al laboratorio, corroboro la anemia y después la estudio. Genial, gracias. Quería saber ese orden porque me había perdido. De nada. No sé si estamos. Bueno, creo que estamos todos bien, ¿no? Cualquier Sí, profe, cosa, muchas duda, gracias. Sí, profe. de nada, Gracias, profe. Gracias, nos profe. vemos. Nos vemos en la Chao, mesa. profe. Gracias, profe. Chau. Chao, Fabri, gracias.